Queridos hermanos, comenzamos este tiempo fuerte de la liturgia de la vida de la Iglesia y por tanto debe ser también de la vida de cada uno de nosotros, la Cuaresma, la preparación para la Semana Santa, que a su vez nos prepara para la inmensa alegría de la resurrección. Pero para resucitar con Cristo tenemos que estar dispuestos a morir con Cristo, morir a nosotros mismos, a nuestros pecados, a todo aquello que nos aleja de Dios, a todo aquello que nos impide vivir como lo que somos, hijos de Dios. Nos puede ayudar a pensar que en estos 40 días estamos acompañando al Señor en el desierto, en aquellas semanas de intensa oración e intensa penitencia. Al que no es pecado, Dios le hizo pecado, nos dice en la liturgia de hoy, para cargar con nuestras culpas, para pagar por nuestros pecados. Cuando pienses en el Señor rezando intensamente, sometiéndose incluso a las tentaciones para vencerlas y para hacernos ver que también nosotros podemos vencer las tentaciones, cuando pienses en el Señor así, lleno de ese intenso clima de oración, de penitencia, de ayuno durante 40 días, piensa que el Señor está allí por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Nos tiene en su mente, en su corazón, en su infinita bondad, en su infinito poder, pensando por cada uno de los hijos de los hombres a los que ha venido a salvar a este mundo. No te sientas ajeno, ajena a esa oración y a esa penitencia del Señor. Llénate de agradecimiento y llénate también de deseos de conversión, para que con la gracia de Dios nuestro corazón esté dispuesto a responder a lo que Dios espera de ti y de mí en estas semanas. Es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Escuchemos la voz del Señor, nos dice reiteradamente la liturgia hoy. No endurezcamos el corazón. Pensemos, ¿cómo está mi corazón? No es algo simplemente sentimental, es la disposición de fondo de abrirnos sinceramente al perdón de Dios, al amor de Dios, reconociendo sinceramente nuestros propios pecados para pedir perdón por ellos. Convertíos a mí, nos dice el Señor en Freta Joel, la primera lectura de la misa, convertíos a mí de todo corazón. Querido hermano, querida hermana, es fundamental que sintamos cada uno la necesidad de convertirnos, para lo cual bastaría que tengamos muy claro nuestros pecados, también los de la vida pasada, aunque hayan sido perdonados por el Señor, pero que nos tienen que doler, y los de la vida presente, aunque no fueran incluso pecados mortales, son, sin ninguna duda, faltas de amor, faltas de generosidad, faltas de humildad, faltas de entrega, faltas de correspondencia a la gracia de Dios. Y que todas esas cosas, si no luchamos contra ellas, pues evidentemente, fácilmente nos llevarían a pecados graves, pecados mortales. De modo que estate dispuesta a rasgar tu corazón. No los vestidos, como dice la liturgia, sino el corazón, en el sentido de abrirlo, repito, a la gracia de Dios. A un Dios, nos dice también el profeta, a un Dios compasivo y misericordioso. No es un Dios del que debamos tener el más mínimo temor, porque no viene a condenarnos, viene a salvarnos. No viene a ponerse austero y intransigente con nosotros. Por supuesto, viene a decirnos con toda claridad, pero a la vez con todo cariño, hija mía, hijo mío, deja eso, lucha en lo otro. Dígnate a vivir como corresponde a tu gran condición de hija de Dios, de hijo de Dios. De modo que ábrete a un Dios compasivo y misericordioso. El corazón de una madre es lo más parecido al corazón de Dios, aunque sea, por supuesto, aún insuficiente para hacernos cargo de la inmensidad de esa misericordia de Dios con cada uno. También, digámoslo, aunque solo sea ahora de paso,
hemos de pedir perdón también por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, y concretamente por los pecados de nuestros tiempos, de nuestros días, pecados contra la vida humana, pecados que llevan consigo la muerte de tantos seres inocentes desde el seno de su madre, las guerras, las injusticias de todo tipo, las discriminaciones por motivos religiosos de tantas personas en tantos países que son perseguidas, la corrupción, los pecados contra el sexto mandamiento, las infidelidades de personas que no son fieles a su matrimonio, etc. Pecados, Señor, de todo el pueblo, de los que de alguna manera yo también tengo alguna responsabilidad por mi falta de ejemplaridad o por mi falta de oración para que tú nos perdones tantos pecados. Agrandar el corazón, no seamos ajenos a los pecados ajenos, no seamos indiferentes, quiero decir, a los pecados ajenos. El Salmo nos insiste en esa necesidad de la misericordia. Señor, misericordia de nosotros, porque hemos pecado, porque he pecado. No de sentirme como abrumado en el sentido de una depresión, ¿verdad? Pero sí el corazón debe llorar, debe llorar. No es cuestión de derramar lágrimas, pero sí de un verdadero dolor, un verdadero arrepentimiento, porque nos hacemos daño cuando pecamos, nos hacemos daño y hacemos daño a otras personas, a las que tenemos más cerca, a los hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, les hacemos daño, porque no estamos dispuestos a entregarnos, porque estamos pensando en nuestras comodidades, en nuestros caprichos. Por tu inmensa bondad, Señor, por tu inmensa bondad, Señor, borra mi pecado, borra mi culpa que yo reconozco, como el Salmo nos pide, mi culpa que, repito, tengo yo que reconocer y ponerle nombres concretos. Cada uno sabe en el fondo de su corazón, seamos sinceros para reconocerlo, para que pueda llegar hasta el fondo esa culpa que debe ser lavada. Cometí la maldad en tu presencia, nos dice el Salmo. Tantas veces, cuando cometemos pecados, si fuéramos conscientes de que Dios nos está viendo, porque para Él no hay nada oculto, ¿qué haríamos si cuando cometemos un pecado tuviéramos delante a un ser querido, a la madre, al marido, al hijo, a la hija? Yo evidentemente no cometería aquel pecado, me daría tal vergüenza que de ninguna manera consentiría. Pues nos está viendo Dios, nos está viendo Dios. Si tuviéramos esa presencia real de Dios, evidentemente tendríamos fuerza para no cometer esas indignidades. Por tanto, Señor, crea en mí un corazón puro, cámbiame por dentro y devuélveme la alegría de la salvación, la alegría que necesito como hijo tuyo, como hija tuya, y que yo pierdo cuando me alejo de ti. ¿Qué gano? ¿Qué gano con dar a mi cuerpo esa satisfacción, a mi orgullo, a mi soberbia, a mi envidia, a mi sensualidad? ¿Qué gano? ¿Qué es lo que me gano? La tristeza, la amargura, la desesperanza. Es como dejarse engañar vilmente por el demonio. Unos minutos de satisfacción corporal o sentimental para quedarnos absolutamente vacíos. Porque el pecado es eso, es quedarse vacío por dentro, vacío de cosas buenas y lleno de cosas malas. Un peso muerto que tira de nosotros hacia abajo. Por tanto, hagamos nuestra la petición de San Pablo a los Corintios en la segunda lectura de la misa. En nombre de Dios te pido, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios que te está esperando en ese sacramento de la misericordia que es la confesión, para perdonarte como el padre del hijo pródigo, no para condenarte, para perdonarte y llenarte de fuerza y de gracia. De modo que, hermana mía y hermano mío, que no echemos en saco roto la gracia de Dios, nos dice San Pablo. La gracia que Dios nos quiere dar en estas semanas. Dios pasa junto a nosotros con más intensidad. No echemos en saco roto la gracia de Dios.
tengamos sentido común, tengamos inteligencia, podríamos decir, para saber aprovechar ese don inmerecido del amor de Dios, del perdón de Dios. Ahora es el tiempo favorable, dice también San Pablo. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. No esperes a mañana, porque mañana no sabemos si llegará para nosotros. Dios nos puede llamar en todo momento, sí, es así. Pero independientemente de que Dios venga a llamarnos mañana y muramos mañana, Dios quiera y no sea así, evidentemente, en cualquier caso, ahora es el tiempo favorable. Seríamos un poco necios si no supiéramos aprovechar bien esa gracia. Pues concretemos para terminar. El Evangelio nos habla de hacer oración y hacer penitencia, pero de cara a Dios, no de cara a los hombres, no para quedar bien, no para que vean que rezamos, no para que vean que ayunamos, no para que vean que nos mortificamos, no valdría para nada, aumentaría nuestra vanidad. Recemos y hagamos penitencia de cara a Dios. Ahora, concretemos la oración cada día, un rato dedicado al Señor, una presencia suya entre trabajo, el rezo quizá de alguna parte de la Sagrada Escritura, la lectura meditada, algunos salmos que nos hablan de la misericordia y del perdón de Dios, muchos detalles de penitencia, todo aquello que nos ayude a cumplir bien nuestras tareas, nuestras obligaciones, todo aquello que nos ayude a tratar muy bien a los demás, todo aquello que nos ayude a estar lejos de cualquier cosa que pueda ser una tentación. Mortificar también, por supuesto, nuestro cuerpo, la comida, en la bebida, en el descanso. Mortificar la curiosidad, el uso de los medios digitales de comunicación, el uso de la televisión y tantas otras cosas que nos pueden como disipar. Pues si vivimos de esa manera, como dice el Señor en el Evangelio, Él nos recompensará. Nos llenará de amor, de gracia, de perdón, viviremos como hijos de Dios, podemos hacer mucho bien a mucha gente. Que así sea con la gracia de Dios, con la intercesión poderosa de los santos. Aquí en el oratorio, pues de modo particular nos encomendamos a Guadalupe, que para eso está aquí con nosotros, y por supuesto al Caballero de Gracia, que tanto sabe de oración, que tanto sabe de penitencia a lo largo de tantos años de su vida, por lo cual tuvo tantos frutos, porque la vida cuando está llena de Dios necesariamente da frutos abundantes que nos dan también una inmensa alegría. Que así sea.